Un saludo, hermanos, es el ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana traemos una clase para edificarnos, para crecer un poco más en el Señor y tener un conocimiento básico de la palabra del Señor. Los invito, queridos hermanos, a buscar la palabra en el libro de Gálatas, del capítulo 3, 8 en adelante. Vea usted Gálatas capítulo 3 del versículo 8 en adelante. La palabra de Dios se lee así. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no perteneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Amén. Padre de la gloria, bendito seas, Jesús de Nazaret. Bendito sea el Padre y el Espíritu Santo. En este momento me dispongo a dar la clase que tú has puesto en mi corazón para desarrollarla. Amén. Hermanos, es un gusto volver a tocar estos temas que tal vez no se explican cuando se predican. Simplemente el pastor coge el mensaje, lo explica, pero no entra como quiero que usted entre y entienda mejor la palabra. El tema de esta hora es la naturaleza esencial del Evangelio. Como forma de introducción, Pablo va a considerar dos preguntas que se están hablando aquí en Gálatas 3:8. La primera es: ¿cómo recibimos las bendiciones de Dios? Es una tremenda pregunta y la respuesta es clara: por fe. Y hay una segunda pregunta: ¿cuál es el alcance de las bendiciones? Otra vez, Dios lo aclara a Abraham que su propósito es de bendecir a todas las naciones. Otros pasajes del Antiguo Testamento nos hablan que apoyan esta idea. Por ejemplo, Pablo y Bernabé citaron la profecía de Isaías en Antioquía, en Pisidia, al respecto de Cristo. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Cristo, oiga bien, Cristo es la luz de la tierra y los creyentes reflejan esa luz. Si usted lo observa en Juan 3:12. Ahora, nos dice a continuación Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vea su Biblia, por favor, no lo cierre. Y ahí en Gálatas 3:9 nos dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, por tanto, judíos como gentiles, son bendecidos o contados como justos de la misma manera en que Abraham lo fue, por la fe. Pablo afirma 4 veces en los versículos de Gálatas del 3, del 6 a 9, nos dice: cuando los términos de justicia, vamos a mirar un poco. Justificar serían bendecidos, que es una correcta relación con Dios y proviene a través de la fe. Si usted le
ayuda a subrayar usted en su Biblia, usted lo subraya. Le recomiendo que vea y subraye estos versículos porque serán palabras que van a traer fe a su vida. Ahora vamos a mirar exactamente cuál es la maldición de la fe. Porque hay que entender que cuando usted lea su Biblia, no corra si no lo ha entendido. Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no perteneciere a todas estas cosas escritas que de la ley para hacerlas. Esta es la respuesta de Pablo a los legalistas que alegan que la observancia de la ley es una condición para la salvación. ¿Por qué es verdad esto? ¿Por qué es verdad? La respuesta lo da en el libro de Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, no es parte, sino toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Ahora, repase los pasajes del Antiguo Testamento que citamos para ampliar su respuesta. La ley maldice, pero para los israelitas también proveía la limpieza de la culpa. Sí, estos eran sacrificios que tenían que hacer repetidamente una, otra y otra vez. Estos eran para perdonar los pecados que uno había cometido, pero estos pecados eran perdonados temporalmente. Por eso es que lo hacían repetidas veces. Lo hacían una vez, otra vez, porque pecaba, traía su oveja, su paloma, palomino, lo traía para un sacrificio y ser perdonado sus pecados. Aún más importante, estos servían como una prefiguración del sacrificio de Cristo en el Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, de acuerdo a Juan 1:29, redimiéndonos de la maldición por su sangre. Por su bendita sangre nos va a redimir. Nos recuerda, sin embargo, el derramamiento de la sangre no se hace sin remisión, porque usted no va a poder redimirlo si no ha habido derramamiento de sangre. Para que haya una redimición es necesario que haya derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué nos dice Gálatas 3:13? Nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros, porque estaba escrito: maldito será todo el que es colgado en madero. Cristo nos va a redimir. La maldición de la ley es la sentencia de condenación sobre todos los que observan la ley. Incluso una parte de ella o todos son hallados faltos ante los extraordinarios de la justicia de Dios. Por lo tanto, están bajo maldición. Las buenas nuevas son que Cristo nos redimió de esa maldición. La palabra redimir incluye la idea de pagar un rescate. Para que un esclavo pueda ser libre, Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado a precio muy alto, su vida. Pedro lo explica así: sabiendo que fuiste ha sido rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres. No son cosas corruptibles como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y contaminación, de acuerdo al libro de Primera de Pedro 1, del 18 y 19. Ahora continuamos viendo Gálatas 3:13. Dice: hechos por nosotros malditos. Explica cómo Jesús nos redimió. Él sufrió
Él murió en nuestro lugar porque Él es nuestro sustituto. Él quitó la maldición que estaba sobre nosotros, convirtiéndose en maldición por nosotros. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, de acuerdo al 3:13. No significa una persona es maldita por ser colgado. No, significa que al morir siendo colgado en una horca o en una cruz, era señal de que la persona había sido sentenciada a muerte por un crimen. Jesús no fue hecho maldición por un crimen. Jesús no fue hecho maldición por un crimen. Él no fue hecho por un crimen. Jesús no fue hecho maldición porque fue crucificado. El crucificado porque ya había sido maldecido, ya había sido condenado a llevar nuestro pecado sobre él por su muerte en sustitución de nosotros, hechos y nos hizo libres. Ahora observe bien, hay una sentencia de pacto. Cuando vamos a ver Gálatas 3:15 a 18, aquí hay algo que tenemos que aprender. Hermanos, Pablo en términos humanos, un pacto que aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le puede anular. Ahora bien, Abraham fueron muchas las promesas, pero fueron muchas las promesas y a su simiente nos dice, y a los simientes como si hablase de muchos, sino como uno. Recuerde esto, había promesas que fueron hechas a Abraham y a su simiente. Está hablando de una simiente, no está hablando de muchas simientes. Digo de una simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino, porque la ley no fue inmediata. Recuerde que la ley viene 400 años, 430 años después. Pero esto no va a ser arrogada, no va a ser anulada para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo anticipa otra obsesión, de acuerdo que era posible que dijeran los judaizantes. Abraham fue justificado por la fe, pero eso fue antes de que Dios le diera la ley. Por cuanto la ley está en efecto ahora, el pacto de la promesa no es válida. ¿Esto es verdad? ¿Cancela la ley a la promesa? Pablo responde a estas preguntas diciendo, efectivamente, no la ley no invalida la promesa. Observe este argumento. Hermanos, Pablo en términos humanos, un poco pacto, aunque sea hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Si no le añade, ni le quita, ni le pone lo que es. Y vamos a dar un ejemplo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, porque Dios primero le da una promesa a Abraham. Después veremos lo de Moisés y veremos lo de Cristo. Las promesas y a su simiente. No dice a la simiente, sino la hablase de muchos, sino como uno. A su simiente, a la cual es Cristo. Esto es pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que se hizo 430 años después no la prorroga, no le invalida la promesa. Porque si la herencia es por la ley, no es por la promesa. Pero Dios ha concedido a Abraham mediante la promesa, de acuerdo a Gálatas 3, del 15 al 18. Ahora, observe usted la palabra pacto.
puede significar un contrato o tal vez un testamento en este pasaje. Tiene un segundo significado. Un testamento tal como el testamento póstumo o el testamento de individuos hacen respecto a la participación de sus bienes raíces o propiedades después de su muerte. Cuando una persona tiene propiedades, hace un testamento. Después de su muerte, nadie lo puede cambiar. Por esto plantea un problema a Dios. ¿Quién hizo este testamento? Ahora, ¿quién hizo este testamento? Puede morir porque Él es Dios. Así que, ¿cómo puede entrar en efecto? La solución se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se hizo hombre. Como hombre murió. Nos dice Hebreos 9 del 15 en adelante. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador esté vivo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció sobre el libro y también sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así todo es purificado según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Pablo describe dos pactos, el nuevo pacto y el primer pacto, algunas veces llamado el antiguo pacto. Esto lo explica Gálatas 3:17. Un testamento tiene efecto solamente cuando alguien muere. En el caso del nuevo pacto, entró en efecto cuando Cristo murió, de acuerdo a Hebreos 9:15. De una manera similar, el primer pacto entró en efecto cuando los animales eran sacrificados y morían. También hay un pacto, pero de sangre de animales sacrificados. De acuerdo a Génesis capítulo 15, registra el pacto de Dios con Abraham. Los versículos 9 al 17 muestran cómo fue hecha las mitades de los animales. Cuando uno estudia estos libros, usted se da cuenta que al Abraham hacer los sacrificios, puso animales en la mitad, un lado al otro, dejaba un espacio en el medio. Eran colocados mitad por mitad, una frente a la otra, por un camino entre ellos. Normalmente el acuerdo era ratificado cuando ambas partes caminaban entre las piezas. Ahora, el simbolismo aquí es poderoso. Que la parte no cumpla el acuerdo llega a ser como uno de los animales sacrificados. Sin embargo, en este caso solamente Dios, representado en el horno humeante y una antorcha de fuego, pasó entre las piezas para confirmar su pacto. Por tanto, era un acuerdo unilateral, porque Dios no va a hacer pacto con hombre. Él es Dios. Él es Dios y todopoderoso. Por eso que Él pasó por entre los animales que estaban muertos mitad de cada lado. Él pasó por el medio como un horno humeante y una antorcha de fuego. Él pasó y estableció la parte de Abraham, que era, la parte de Abraham eran dos cosas: creer
y obedecer. Por lo tanto, hermanos, es importante que cuando usted lea la Biblia lo vaya entendiendo. Ahora, el propósito de la ley, de acuerdo a seguir viendo la Biblia, no lo cierre, Gálatas 3, 19 al 25, nos dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no solo es uno, pero Dios es uno. Llegó la ley, ¿es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque la ley estaba dada que pudiera vivificar la justicia fuera del verdaderamente por la ley. Mas la Escritura se encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe a la que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Oiga bien la palabra, ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues si usted sigue observando Gálatas 3:19, si la ley no puede justificar a las personas, ¿por qué fue dada? Si la justificación siempre estuvo basada en la fe, porque fue añadida a la ley. Y si la ley no puede reemplazar a la promesa, ¿cuál era su propósito? Todas estas preguntas Pablo va a continuación a abordar, va a tocar estos puntos. Hace que las malas obras sean una ofensa legal. Pablo responde sus propias preguntas acerca del propósito de la ley, diciendo, fue añadida a causa de las transgresiones. Gálatas 3:19. La ley establece límites entre lo bueno y lo malo. El salir de los límites dado por Dios es pecado. Oiga bien, eso es pecado. Esto es el significado de la transgresión, ir más allá de un límite o un borde. Por lo tanto, la ley revela la pecaminosidad de la gente y establece su culpa. Comprendamos lo siguiente. La ley funciona de dos maneras. Primero, hace que la gente se refrene para no pecar, amenazando con castigar la desobediencia. Eso es lo que va a hacer. ¿Cómo es que va a funcionar la ley? La gente se va a refrenar a hacer pecado, no a cometer pecado, porque si no van a ser castigados si no la obedecen. Y el segundo punto es que las malas obras sean una ofensa legal. Es decir, cuando la ley declara que ciertas acciones son incorrectas o prohibidas, cualquiera de las que las comete es desobediente a Dios y es culpado de pecado. Ejemplo, le voy a dar. Una señal de límite de velocidad en una carretera, sea donde usted se encuentre, ilustra lo que vamos a decir. Primero que nada, les dice a los conductores cuál es el límite de velocidad, puesto que les recuerda el castigo. El acelerar más allá de lo permitido va a ser un ticket que le van a exponer. No tienen excusa, ¿verdad? Por lo cual van a ser declarados culpables, puesto que ellos conocen la ley y no pueden interrumpir con la ley. Ellos conocían la ley. La ley es de la que Pablo trabaja en una forma similar para generar autocontrol y para declarar culpable. Pablo continúa diciendo, fue añadida, está hablando esta palabra añadida en Gálatas 3:19.
En los tiempos de Moisés, oiga bien, en los tiempos de Moisés, Dios primordialmente se relaciona con su pueblo a través del pacto abrámico, hasta que viniese la simiente, de acuerdo a Gálatas 3:19. Indica que la ley es temporal. La ley no es para siempre, es temporal. Moisés es el mediador. Él es el mediador. La recibió y la transmitió al pueblo. Se mantuvo en efecto hasta que la simiente, o sea, Cristo, hubiera venido. Vea el versículo 3:16. Por tanto, la ley estuvo en efecto desde Moisés hasta Cristo. Llega Cristo, se acabó la ley. Ahora observe lo siguiente. Mientras que la ley fue dada indirectamente por medio de ¿quién? De los ángeles, en manos de unos mediadores. Gálatas 3:19, siga leyendo su Biblia. Dios le dio sus promesas a Abraham. Le dio promesas directamente sin un mediador. Aquí no hay mediador. Aquí le dijo a Abraham, y él, ¿qué cosa? Él obedeció. Él creyó. Esas eran promesas. Dios le dio sus promesas a Abraham directamente, sin ningún mediador. Vea usted en Génesis capítulo 15. El pacto de Dios con Abraham es como un testamento, por cuanto Dios declara sus intenciones por gracia para toda la gente. La ley, por otra parte, es más parecida a un contrato. Moisés sirvió como un ¿qué? Como un mediador. Eso es lo que fue Moisés, entre Dios e Israel. Moisés fue eso, fue el mediador entre Dios e Israel. Al generar esto un acuerdo implícito, de acuerdo al 3:19. Para que este contrato siguiera siendo válido, ambas partes tenían que cumplir con su parte. Observe usted, la expresión, pero Dios es uno, Gálatas 3:20, proviene de la confesión de fe judía llamada Shema. Ver el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Y es un paralelo del trato directo de Dios con Abraham. Otra versión en Gálatas también 3:20 dice, Dios actuó por su propia cuenta cuando le hizo promesa a Abraham. Le voy a dar un ejemplo. Las promesas de la ley. La promesa fue dada directamente de Dios a Abraham. Mientras que la ley, oiga bien, la ley no fue directamente dada por Dios, sino fue dada a través de intermediarios, como fue Dios con los ángeles, Dios con Moisés, Dios con el pueblo, porque la promesa está basada en que Dios dijo que haría. Él dijo, yo haré, yo bendeciré, yo engrandeceré. Vea usted el libro de Génesis capítulo 12, 2 y 3. Esto muestra la iniciativa divina y revela el plan de Dios. Abraham no lo ganó, ni se hizo merecedor de esto. Fue un regalo gratuito. Él simplemente creyó en Dios. Creyó en Dios. Ahora, la ley, por otra parte, iba a estar basada en un principio diferente. En la ley dice, tú harás. No le dice, yo bendeciré, yo haré, yo engrandeceré. No, aquí le dice en la ley, tú harás, tú no harás. De acuerdo, vea usted el Éxodo 21 al 17. Aquí está el deber y la responsabilidad humana. Y demanda obediencia. Al contraste, la promesa de la ley, debemos reconocer que Dios fue el autor de ambas. Como reconciliarnos estas posiciones aparentemente contradictorias. ¿Cómo nos vamos a reconciliar? Podemos identificar la promesa, podemos identificar la gracia,
y podemos edificar la fe. En el trato de Dios con Abraham. Pero la ley, hay mandamientos y obras. Son evidentes en su trato con Moisés. El pueblo responde a esta pregunta válida en el versículo 21. Aquí hay una pregunta. Luego de la ley es contraria a las promesas de Dios. En Gálatas 3:21, Pablo presenta una pregunta. Porque los judíos concluyeron que él estaba diciendo que la ley y las promesas de Dios están en conflicto. La pregunta le da la oportunidad de firmarse y responder. Dice, en ninguna manera, Dios no comete errores. La ley cumple su propósito deseado. Al revelar el pecado, nos señaló lo que nos separa de Dios. Consecuentemente, queridos hermanos, nos volvemos conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. De esta forma, la ley cumple su propósito en el plan redentor de Dios, apuntándonos hacia Cristo. Pablo continúa explicando por qué, si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Si usted ve su Biblia, Gálatas 3:21, esto refuerza lo que Pablo dijo anteriormente. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:22. La ley es limitada, por cuanto no tiene poder para impartir vida o justicia. Observe lo que nos dice la Biblia ahora. Vea usted Gálatas 3:22-23. Mala escritura lo encerró todo bajo pecado. Estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo equipara a la ley como prisioneros. Estábamos nosotros encerrados, declarados culpables y condenados a morir hasta que viniese la simiente. Nos recuerda otra vez que la ley era temporal, como la observa usted en el capítulo 19. Ahora bien, observe, nos conduce a Cristo todo esto. Gálatas 3:24 dice, de manera la ley ha sido nuestro ayo. Y apunte y marque esa letra ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, el término ayo proviene de una palabra griega que también se puede traducir como si fuera un maestro de escuela, como un tutor. Además nos enseña cómo los maestros modernos de las escuelas las responsabilidades del ayo. También incluían escoltar. La palabra ayo significa escoltar, como escoltar a un niño hacia una escuela y entregarlos al cuidado del maestro. Entonces, este es el ayo. De manera similar, la ley es el siervo de Dios que nos conduce a Cristo. Hasta la venida de Cristo, este propósito de la ley no era claro. No obstante, para nosotros estamos bajo ¿qué? Bajo cuidado. Estamos bajo cuidado de Cristo. La responsabilidad de escoltarnos ya terminó. Cuando viene Cristo ya no tiene que escoltarnos nadie. Gálatas 3:25 dice, pero venido la fe, ahora viene Jesucristo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ahora estamos bajo Cristo. Observe, el propósito principal de la ley era llevarnos a Jesucristo, no quedarnos con la ley. Ahora, ¿cuál es la posición de los que están en Cristo? Gálatas 3:25 nos va a decir, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo seis revestidos.
Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pablo ahora se aleja de las limitaciones de la ley para concentrarse en el lenguaje cristiano básico. Los creyentes están en Cristo. Ahora, observe lo siguiente. Los creyentes están emparedados, estamos emparentados con Dios y con Abraham. Los que están en Cristo están emparentados con Dios y con Abraham. Primero, los creyentes son miembros de la familia de Dios. Todos sois hijos de Dios, nos dice en Gálatas 3:26. Los creyentes son miembros de la familia de Abraham. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, de acuerdo al 3:7. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. 3:29. El elemento común que nos emparenta con Abraham y con Dios es la fe. Abraham creyó y nosotros creemos por fe en Jesucristo. Él nunca anima a nadie en tener fe. En la fe, por el contrario, él habla de la fe en Dios, en la fe de las promesas de Dios, en la fe en Jesucristo, en la fe de nuestra redención. Hay que tener fe, queridos hermanos, porque si usted no tiene fe, no va a ningún lado. Llega luego la justificación por la fe a una santa. Los judaizantes argumentaban que sin el control de la ley, la puerta está abierta a una ¿qué? A una vida de pecado. Ahora, Pablo va a responder esta pregunta. Pablo responde esta pregunta más ampliamente en el libro de Romanos. Pero aquí comienza a explicar el impacto de la vida en Cristo Jesús. Los que son justificados por la fe no intercambian un grupo de leyes por otra. En lugar de esto, ellos reciben la nueva vida a través de Cristo y le es otorgado poder para él. ¿Para qué? Para el poder del Espíritu Santo. Para vivir de acuerdo con la ley de Dios. Gálatas 3:2-3. ¿Qué nos dice? Gálatas 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Como un resultado directo de nuestra fe en Cristo Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Al recibir un regalo de vida de Dios, nos convertimos en miembros de una familia. Pablo afirma, oiga bien, Pablo afirma que esto viene por gracia a través de la ¿qué? De la fe. Todo está en la fe. Usted cree, usted será salvo, pero crea en la fe. Pero recuerden, no por nuestros propios logros, de acuerdo a la Biblia. Nos dice en Juan 1:12-13, como fundamento de esta enseñanza, esta idea de nuestra nueva naturaleza en lugar de la ley. Nos controla para no, ¿qué? Para no movernos. Porque aquí hay un ejemplo. Cuando usted tiene la ley y cuando usted tiene la gracia. Porque los cerdos, queridos hermanos, disfrutan del lodo. Ellos disfrutan del lodo, porque esa es su naturaleza. Ellos se envuelven en el barro, eso es lo que disfrutan. Pero las ovejas, hermanos, le huyen a esa naturaleza. A la naturaleza, y esos son los creyentes. Rehuyen al pecado debido a su nueva naturaleza en Cristo. Gálatas 3:27, oiga bien, Gálatas 3:27 dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el bautismo es una señal externa, de afuera, y un testimonio de nuestra fe
en Jesucristo. Simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Ser revestidos de Cristo. Como el bautismo es una expresión externa y Él hace un cambio en la unión interna entre uno y Cristo, a menos que estemos verdaderamente unidos en Cristo. Estas expresiones externas no tienen significado. Cuando hablamos de la palabra revestidos, se usa de una forma figurada. Significa adquirir las características virtuales o intenciones de la persona. ¿A quién se refiere a quién envolverse con esta persona? La expresión romana del libro de Romanos 13:14 en la forma de una exhortación. Cuando Pablo dice vestido del Señor Jesucristo, Él está instando a personas a exhibir indirectamente lo que Cristo ha hecho en sus corazones, por cuanto ellos han adquirido las características de Cristo. Ellos deben manifestar abiertamente para que todos lo vean. Ahora, somos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Pablo dice, ya no estoy bajo hacho, porque ahora somos linaje de Abraham, pero también hemos recibido la adopción como hijos de Dios. Esta es la respuesta de Pablo a los legalistas. Vivir en fe nos conduce, no nos va a conducir al pecado. En lugar de esto, pone el creyente en armonía con la ley de Dios debido al cambio interior. Usted, por ejemplo, ha bautizado. Usted se mojó por fuera. Se mojó. Dio testimonio de su amor a Cristo. Pero por dentro sucedió algo maravilloso. Su cambio interno cambió. Ahora le voy a poner un ejemplo para más o menos matizar esto. El cumplimiento de la promesa. El cumplimiento verdadero viene por la simiente de Abraham. La verdadera simiente de Abraham y el cumplimiento de la promesa. En Cristo es la unión con la fe, o por la fe. ¿Con quién? Con los creyentes y los hijos de Dios. Y los hijos de Dios hay cumplimiento de la promesa, en que recibiremos el Espíritu Santo, que hay justificación por la fe, y ahora somos hijos de Dios. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, de acuerdo al libro de Gálatas 3:28. Algunos maestros obviamente toman el todos vosotros sois uno. Mentira, eso no es así. Está fuera de contexto. Y enseñan que Dios es el Padre de toda la gente. Mentira. En cierta parte es verdad. De todas las personas pueden trazar su origen en Dios, su creador. Pero la salvación de una persona describe una relación más limitada. Los fariseos proclamaban que tanto Abraham como Dios eran su padre. Oiga bien, como los fariseos decían. Decía, Abraham es nuestro padre. Abraham es nuestro padre, pero también Dios es nuestro padre. ¿Y qué les dijo Jesús? Los desafió. Y su afirmación diciéndolo, vosotros sois vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque ellos reflejaban varias cosas, hermanos. Ellos reflejaban los rasgos del diablo porque eran homicidas, eran mentirosos, de acuerdo al libro que hemos leído, al 8:44-47. Y emplea una palabra todo. Gálatas 3:28. Se refiere a los creyentes que están en Cristo. Hermanos, entendamos entonces que nosotros somos el cumplimiento de la promesa. A Abraham le fue contado por fe. Y le dicen que es el hombre de la fe. Es correcto, porque él obedeció. Él creyó. Abraham
Pero Cristo hizo la unión por la fe. ¿Con quién? Con los creyentes. Esto es importante, que somos hijos de Dios y todos, y cada uno de nosotros, ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia, en Cristo Jesús. Queridos hermanos, esta es una clase más del libro de Gálatas. Vamos a continuar revisando, leyendo cada vez más para que usted pueda entender dónde está la relación entre la fe y la ley, entre la gracia. Vea usted, lo animo a que usted lea la palabra. Este es el ministerio, el Gozo de Jehová. Usted va al ministerio gozodejehová.com y ahí va a ver usted, entra y va a ver todo mi página de todas las clases que se han dado. Ha sido un gusto traer esta clase. Que Dios lo bendiga y será hasta la próxima clase. Bendiciones.